Muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestra clase en vivo de esta materia de finanzas básicas empresariales. Todavía no he recibido el acceso, la solicitud del acceso para la clase de hoy, pero bueno, pues vamos a ir avanzando de todos modos con pues nuestra clase en vivo. Si alguno de ustedes se llega a conectar durante la clase, durante la explicación que esté dando, sin problema les voy a dar acceso. Y si no, pues bueno, ya de todos modos esta clase en vivo va a quedar grabada. La voy a subir a la plataforma y también para que el contenido de lo que hoy estemos revisando, también si hay alguna duda, lo podamos conversar posteriormente. ¿Ok? Bueno, pues bien, en la plataforma ya también tienen cargada la clase, valga la redundancia, del tema del día de hoy que ya está grabada y que bueno, pues también ahí explicó a detalle todo el tema del día de hoy, que vamos a ver también ahorita de manera general, una explicación que también voy a dar más a profundidad de las generalidades de las finanzas, ¿sale? Pero bueno, ahí van a ver también un video que busqué de Banco de México, donde habla acerca de cuando nos viene a la mente, hablando de finanzas, ¿qué es? Pues el dinero. Entonces es fundamental conocer cuál es la historia del dinero y cuáles son sus funciones, que en particular son tres. Entonces, en esa clase grabada van a poder ver toda esta información. Es un video muy interesante del Banco de México que también está en YouTube. Ahí van a poder encontrar la referencia y también van a poder revisar a detalle este tema del dinero, ¿no? Un poquito de la historia del dinero. Pero bueno, pues ya tomando en cuenta esto, que está esa información en la plataforma, también ahí está cargada ya el tema que vamos a ver el día de hoy, pues empecemos nuestra sesión. Como les mencionaba, pues estamos ya en esta clase en vivo. Si alguien se conecta, pues le voy a ir dando acceso. Ok, entonces vamos a ir iniciando ya el tema pues a discutir el día de hoy, que como les mencionaba, lo tenemos ya en la clase grabada también a detalle. Y bueno, pues nuestra materia es finanzas básicas empresariales. Hoy estamos empezando nuestra primera sesión en vivo eh, de esta semana uno y como tal, empecemos por hablar de finanzas, ¿ok? Las finanzas y la pregunta para todos siempre es, a ver, ¿qué pensamos cuando o qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos finanzas? Y nuevamente seguro lo tendrán en la cabeza todos. ¿Sale? O la mayor parte de la gente, cuando hablamos de finanzas, se nos viene a la cabeza eso, el concepto de dinero, ¿ok? Y es porque en verdad sí es parte fundamental de las finanzas, la gestión del dinero, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ver la explicación de qué son las finanzas, primero entender qué son, cómo se dividen, también vamos a ver un poquito eh, el impacto que tienen las finanzas en la economía, porque también la economía de cualquier país pues va a derivar de poder gestionar correctamente las finanzas de cada uno de ellos, ¿no? Para que la economía esté estable. Pero bueno, entonces vamos a ir desmenuzando cada uno de estos puntos para poder comprender mejor estas generalidades de las finanzas que el día de hoy estaremos tocando, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué son entonces las finanzas? Fíjense muy bien, es un área, es una rama de la economía y también de la administración de empresas que aquí, fíjense muy bien, ¿a qué se dedica? Y es al estudio de la obtención de recursos capitales. Cuando hablamos de recursos capitales nos referimos a la financiación, es decir, cómo voy a poder a través eh, del dinero que pueda recibir o en este caso también del recursos o de activos, así se le conoce como tal, ese es el concepto activos, los bienes que posee una empresa para poder operar y generar la elaboración de productos y también brindar servicios, ¿no? Entonces, aparte de eso, también involucra la inversión y el ahorro, que son dos cosas muy de la mano, ¿sale?
sobre todo porque les decía, esto afecta a la parte económica de un país. Recapitulando un poquito algo que a lo mejor ya vieron en alguna de sus materias de micro o macroeconomía, eh, hay una referencia que tenemos de un economista inglés sobre, bueno, John Maynard Keynes es este economista, donde nos habla acerca de estos modelos económicos actuales, ¿no? Como el nuestro, que tiene una mezcla de entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Sobre todo con el gobierno actual que tenemos. No tenemos como tal estos modelos puros o ya hay muy pocos países que manejen un modelo de este tipo, un modelo económico capitalista o socialista al 100%. Pero bueno, tienen la misma particularidad de esta aportación que hizo John Maynard Keynes, donde él menciona, sí, sobre todo para poder hacer frente a problemas económicos en un país, el tomar en cuenta que todos los ingresos, o sea, es fundamental primero tener en cuenta esto, los ingresos de las personas, ¿ok? Todos los ingresos que tenemos nosotros como ciudadanos por el trabajo que ejecutamos, ¿sí? Nos pagan un ingreso. Ese ingreso que pues vamos a percibir nos debe alcanzar para cubrir nuestras necesidades básicas, ¿sale? Pero además nos tiene que sobrar una parte de ese ingreso que se le va a conocer con el nombre de ahorro, ¿ok? Yo tengo que tener contemplado eso que ya a, a partir de que yo cubra todas mis necesidades, deba tener yo ese excedente que se le va a llamar ahorro. Pero ahora, ¿qué se debe hacer con ese ahorro? ¿Sale? Y eso también depende mucho de la cultura que tengamos en cada uno de los países. La verdad es que en el nuestro, ¿qué sucede? Y esa es una pregunta que también les haría a todos ustedes, ¿no? Ahorita que vean el video, digo, ahorita no se ha conectado todavía nadie, pero si lo ven en casa el video, eh, ¿qué pasa contigo si imaginemos, tienes pues llegas a un puesto mucho más arriba de la empresa en la que estás, tienes un crecimiento dentro de la empresa, o a lo mejor tienes otra oportunidad de empleo donde te van a pagar más. Pero, ¿qué sucede entonces con ese ingreso adicional que ya tienes? Seguramente lo que va a pasar es que entre más ganas, más gastas, ¿sale? Y eso es por el tipo de cultura que tenemos como ciudadanos. Por eso lo importante aquí es sí tomar en cuenta que ese ahorro, sí, que tengamos, lo tenemos que destinar, no a dejarlo guardado como tal, ¿sí? Y si voy a tener incremento de ingresos, pues yo tengo que vivir con lo que yo ya subsistía para cubrir mis necesidades, pero además, pues ese incremento en mi ahorro lo pueda yo ahora sí generar una inversión, que se mueva ese dinero para generar más ganancias, ¿ok? Que eso es algo importante que ustedes como administradores deben tomar en cuenta, ¿ok? El tener nuestro dinero ahí, a lo mejor sí guardado, sí, y puede ser que tenga yo también la disciplina de decir, eso que yo ya ahorré, no lo toco para nada, pero de nada sirve si solamente lo tengo guardado ahí en la casa, ¿no? Abajo del colchón o en cualquier lugar, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Necesito moverlo y eso es, por lo tanto, la inversión. Hay muchas formas en las que podemos invertir nuestro dinero. A lo mejor, igual también lo mencionaba en la clase grabada, abrir una cuenta de ahorro en un banco que te van a dar algo que se le conoce como una tasa de interés. ¿Ok? La tasa de interés es ese valor del dinero que va a tener cuando yo lo presto, ¿sí? O es el valor del dinero que yo voy a tener que pagar cuando yo pido prestado. Entonces, por eso es fundamental tomar en cuenta estos conceptos que vamos a ir viendo en la materia para que ustedes como administradores puedan gestionar, que esa es la palabra, puedan administrar, que es el sinónimo, ¿sí? Correctamente este recurso que es pues limitado. Es decir, el dinero lo tenemos en ciertas cantidades limitado y se acaba, ¿sale? No así, aquí hay una referencia que vamos a ver más adelante, que en verdad me gustaría que se la queden ustedes, porque necesidades podemos buscar que hay muchas y queremos cubrir todas, pero pues todo eso que queramos, pues no lo podemos solventar con el ingreso que pudiéramos obtener de nuestro trabajo, ¿sí? O de las actividades económicas a las que me dedique, ¿ok? Por lo tanto, es importante sí ver
de qué forma puedo ir moviendo mi dinero. Como les decía, a lo mejor abrir una cuenta de ahorro, eh, tal vez buscar alguna institución que te brinde la oportunidad de una caja de ahorro donde también te den una tasa de interés y que esa tasa de interés va a depender muchísimo el tiempo que tú dejes guardado tu dinero. Entre más tiempo lo dejes guardado, más alta es la tasa de interés del dinero que te van a pagar por él. Pero bueno, eso también ya es un tema que veremos más adelante, las tasas de interés, pero que eso es lo que va a ocurrir para que tengas ganancias por tu dinero invertido. Ajá. Otra cosa importante en las finanzas es considerar el riesgo y la incertidumbre que ello implica, porque siempre que hacemos una inversión, también corremos el riesgo que si a lo mejor mi dinero lo voy a meter a un negocio también que yo quiero hacer adicional, sé que puede ser que no tenga las ganancias que yo espero obtener y tenga pérdidas de ese dinero, ¿sale? Pero bueno, esos son también otros conceptos que estaremos viendo más a detalle en otros temas que revisaremos. Bueno, a este tipo de recursos que también hablamos en tema de finanzas se le va incluido el tema de dinero y otras formas de activos, ¿ok? Se les conoce por ende como recursos financieros, ¿sí? Bueno, los estudios financieros se interesan por la administración del dinero, ¿ok? Esto es por el tipo de decisiones que los distintos agentes económicos, por ejemplo, el gobierno, las empresas y nosotros como individuos, ¿sí? Debemos tomar pues estas decisiones, ¿no? De qué hacer con nuestro dinero. Y lo importante de esto es que debemos gerenciar de mejor manera estos recursos, porque pues la verdad, ¿no? El no contar con este recurso te limita en muchas cosas, ¿sale? Apostando siempre por la multiplicación, es decir, queremos tener siempre más y yo sé que va a ser difícil porque tenemos gastos, pero por eso es importante otra vez volviendo al tema del ahorro y de la inversión que hagamos con ese dinero, ¿ok? Y también para el cumplimiento de los objetivos que tengamos día a día, ¿ok? Como comer, vestirnos, ¿sale? Esos gastos que me permitan ir al trabajo, ¿sale? Mantenerme activo, que mis hijos también tengan educación, y bueno, pues todo lo necesario que yo tenga que estar solventando con el dinero que percibo de mi trabajo, ¿sale? Bien, el mundo, fíjense, el mundo de la banca, del endeudamiento, de la inversión empresarial y del mercado accionario forman parte de los intereses de las finanzas. Todo esto es parte de las finanzas, que va muy en relación siempre al tema de dinero, ¿sale? El estudio formal de las finanzas se divide en dos ramas, ¿ok? Es decir, las finanzas tienen estas dos vertientes de acuerdo al enfoque que se persigue con ellas. Por ejemplo, tenemos las finanzas corporativas, que estas asumen perspectivas de quien requiere de fondos o activos para realizar una inversión. Por ejemplo, los empresarios, los empresarios normalmente si tienen un ahorro, tienen su recurso propio, su dinero, ¿sí? Eh, ellos hacen esa inversión en generar una empresa, ¿sale? Pero a veces no se tiene todo el dinero suficiente para poder empezar una empresa y entonces requerimos un, pues en este caso, inversionistas, accionistas, gente que también quiera sumar sus recursos conmigo. A lo mejor alguien va a poner una casa o un terreno para que ahí podamos poner nuestra maquinaria. Alguien va a poner un automóvil para transportar mercancías o el mismo dinero, ¿sale? Y puede ser que aún así con todo eso no nos alcance. Entonces, muchas veces necesitamos también recurrir a otras instancias como un banco, ¿sí? O a instituciones financieras que te hagan préstamos, ¿ok? Y que bueno, pues eso va a representar para ti un endeudamiento, ¿ok? Que después vas a tener que pagar, pero mientras te va a permitir tener los recursos necesarios para poder operar y que se haga realidad eso, tu negocio que quieres, generes ese producto que vas a vender, ¿sí? O que brindes esos servicios que también vas a dar a la ciudadanía y que vas a recibir un ingreso por ellos, ¿ok? Esa es una primera parte, una rama de las finanzas en las que va a estar implícito este tema. Y otro es en la valoración de activos. Aquí, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con esto? Que asume por el contrario la perspectiva de quien posee el capital para invertir, también desea hacerlo de la manera más rentable posible. Siempre.
y eso es muy, muy relevante para ustedes como administradores. Tomen en cuenta que toda la inversión que vayas a hacer, tú tienes que hacer primero un análisis del retorno de inversión. Ese es otro concepto muy importante que vamos a ver en la materia. ¿A qué nos referimos con el retorno de inversión? Y tenemos varias herramientas que nos van a poder permitir, eh, pues no que tengamos una bolita mágica que nos diga el futuro, pero sí estas herramientas que nos permitan tener una, pues si no la verdad absoluta, sí lo más cercano a la realidad del beneficio que voy a obtener en un futuro por esa inversión de dinero que voy a hacer. ¿Ok? Entonces, por eso es otra parte importante de esta rama de las finanzas, porque pues a través de los números, de estos datos, que me permita conocer cuál va a ser el valor de mi dinero en el futuro y cuáles van a ser los beneficios que voy a obtener en el futuro con esas inversiones, para saber si le entro o no a esa inversión. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo otra vez a la parte fundamental, ustedes son administradores y como tal, administradores de empresas, su función principal es dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos. En la clase grabada también se los menciono porque no lo deben olvidar ustedes. Esa es su función o el valor que tenemos nosotros como administradores de empresas. Ese es el valor que tenemos al estudiar una carrera de este tipo. ¿Ok? Y volviendo otra vez al punto principal, el recurso financiero es uno de estos el recursos que tenemos que eficientar. ¿Ok? Y bueno, entonces veremos también esta parte de los retornos de inversión, cómo poderlos medir. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen las finanzas? Número uno, se ocupan del manejo del dinero y los bienes capitales. La banca, por ejemplo, los ahorros, las inversiones, que aquí fíjense, en las inversiones también vamos a entender un poquito más adelante qué son los bonos, qué son las acciones y otros instrumentos financieros que existen. ¿Ok? Los bonos, por ejemplo, son medios o son estos recursos que utilizan las empresas, por ejemplo, para poner a disposición de la gente, de los inversionistas que quieran pagar por ese bono, ¿sí? Que ya sea que la empresa, una empresa, quien sea que los haya emitido, o el mismo gobierno te pague después por ese préstamo que tú les vas a hacer, porque es un préstamo prácticamente, ¿no? Tú les vas a dar dinero, ¿sí? A esas empresas o al gobierno por estos bonos, tienen un valor y a su vez esos bonos tienen una tasa de interés que te van a pagar cuando te lo devuelvan y una fecha para que te puedan pagar. Entonces, los inversionistas por eso también ven a qué empresa le apuestan o algo que ha sucedido y que es más factible poder recibir el pago de esas deudas es del gobierno, ¿sale? El gobierno es cuando emite este tipo de bonos, sabemos que es el que hay menos riesgo en que no te pueda pagar, ¿no? Acciones también, que son las que normalmente las empresas que cotizan en la bolsa de valores, ¿sí? En estas bolsas de valores, estas empresas grandes requieren recursos financieros muy grandes, mucho dinero, para poder seguir operando o llevando a cabo sus estrategias comerciales, ¿sale? Y entonces, aquí, por ejemplo, este tipo de empresas sí emiten acciones que también los inversionistas, cualquier persona que tenga recurso, que tenga dinero, puede comprar acciones para poder después tener un beneficio, ¿sale? Que funciona un poquito diferente al de los bonos, ¿no? Porque aquí las acciones va a depender de la cantidad de dinero invertido que tengas en la empresa y es el retorno de inversión que vas a recibir de las ganancias que tenga esa empresa por la operación que genera, ¿sale? Los préstamos que se hacen, ¿sí? Para saber exactamente cuál va a ser el endeudamiento que voy a tener, etcétera, ¿sale? Número dos. Como área del saber, las finanzas también se encuentran entre la economía, la administración y la contaduría, ¿sí? Porque el dinero se encuentra en estos tres puntos principales, ¿no? Número tres, manejan conceptos clave como el riesgo y nuevamente, como mencionaba yo en un principio, siempre que hagamos una inversión, vamos a tener que desembolsar dinero para poder ejecutar pues lo que yo necesite hacer, ¿ok? Pero que al final, si a lo mejor es una empresa o es un negocio que yo quiero poner en, pues, en marcha,
y no se obtienen los beneficios que yo esperaba, pues es un riesgo porque puedo perder mi inversión que hice. Pero también, claro, si hago un buen análisis, ¿sí? Eh, de cómo voy a administrar mi dinero, ¿sale? Para lo que yo quiera emprender, si es un negocio, si es invertir en otra empresa, el beneficio que puedo obtener puede ser mucho mayor a lo que yo estoy invirtiendo y esa es la ganancia que me va a generar, ¿sale? Las tasas de interés, que es el valor del dinero, los costos que va a tener la inversión que vaya a hacer, etcétera. Y todo esto sirve para describir el funcionamiento del mundo del dinero, ¿ok? Número cuatro, las finanzas permiten el mejoramiento de la administración del dinero, tanto para el gobierno como para empresas, nosotros como ciudadanos y nuestras familias, ¿ok? También, por último, otra característica de las finanzas es que apoyan en los saberes de otras disciplinas auxiliares como la economía, la contabilidad, la estadística y matemáticas. Bueno, tipos de finanzas que existen. Las finanzas pueden clasificarse en dos grandes ramas, ¿ok? Las finanzas públicas y las finanzas privadas, en cada una de las cuales posee a su vez un conjunto importante de subramas o especialidades. Por ejemplo, en la primera de ellas que nos referimos a las finanzas privadas, son todas aquellas que buscan la optimización del manejo del dinero, ¿ok? Que pueden ser, por ejemplo, empresas como las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas o empresas más grandes, y también incluso las familias, ¿no? O de manera individual yo con mi trabajo. Si no tengo una familia, pero ya estoy trabajando y tengo un ingreso, pues también qué hago con él, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de finanzas personales, eh, yo fíjense que algo interesante les puse en la clase grabada para que cuando la vean la clase grabada, eh, cuatro reglas que podrías, en verdad, si las pones en marcha, las aplicas siempre. A mí, yo te lo digo por experiencia, a mí me ha ayudado para no endeudarme, ¿sí? Y también para no estar con esa precaria situación de no tener ni lo mínimo necesario para cubrir mis necesidades. Entonces, sigan esas reglas que vienen ahí, está por eso muy interesante en la clase grabada para que la puedan revisar. Y porque en este caso tiene que ver mucho con qué hago con mi dinero. Por el trabajo que yo percibo, recibo un ingreso, pero de ese dinero voy a tener que tomar parte de él para eh, comprar comida, ropa, lo que yo necesite, ¿sí? Tomar decisiones respecto a cómo gastar ese dinero y en qué gastarlo. Súper importante, hay que priorizar, ¿sale? ¿Qué es más importante que sin eso no puedo seguir haciendo mi trabajo? Por ejemplo, eso para mí, ¿eh? Si yo hablo de manera individual. A ver, ¿qué necesito? Ah, pues necesito guardar dinero para mis pasajes a lo mejor, o si uso mi carro para ir a trabajar, ah, pues en la gasolina que voy a tener que ocupar durante, pues si me pagan por quincena, pues en esos 15 días, mis comidas que voy a tener que también pagar cuando vaya a trabajar, si a lo mejor necesito ropa o algo para también, por el código de vestir que utilizo, o algunos insumos para, dependiendo de lo que me dedique. O sea, todo eso pues, es prioritario, porque sin eso a lo mejor yo ya no voy a poder seguir trabajando, ¿sale? Y ya no voy a poder seguir generando mi ingreso. Entonces, por eso es que hay que priorizar para ver en qué voy a gastar mi dinero, ¿sale? Eh, Fíjense otra cosa interesante y es otra práctica que yo hago mucho y en verdad sirve en casa. Cuando voy al súper, porque antes, cuando no hacía esta práctica que les voy a compartir, siempre que iba al súper, ¿sale? Regresaba de él y decía, híjole, me faltó esto, y esto sí era importante y ya me acabé mi dinero. Pero, no, o sea, salía con un carro lleno de otras cosas que no eran tan relevantes, ¿ok? Entonces, pero eso era porque no tenía yo estas eh, claridad de, o acciones que podía aplicar para poder gestionar mejor mi dinero. A diferencia de hoy en día que ya mi esposa y yo hacemos una lista de lo que en verdad necesitamos del súper, ¿sí? Y nos apegamos a ello. Y otra cosa importante, porque somos seres humanos y tenemos necesidades que también se van dando en el momento, dependiendo de la situación. Y cuando tienes hijos sobre todo, ¿no? O usted, o tú mismo con tu pareja, puedes ir al súper y también, híjole, se te antoja algo, ¿no? Y más si vas con hambre.
y pues también te lo llevas y lo vas metiendo y son cosas que pareciera que a lo mejor dices, bueno, pues no me gasto tanto, pero entre eso y otras cosas más que vas agregando ahí que tampoco tenías contempladas, se vuelve una lista más grande, ¿no? Y un gasto más grande. Y entonces tienes que decir, a ver, ¿qué dejo, ¿no? Eh, y bueno, y al final puedes salir con cosas que pues realmente dices, dejé una por otra y bueno, pues ya te viste afectado en tu planeación. Entonces, pues mejor ve comido, ¿no? Hoy en día que ya tenemos las opciones de poder pedir a domicilio, pues también es una gran ventaja porque no gastas gasolina o no gastas en el taxi o en donde te vayas a transportar para ir al súper. Eh, También no tienes que invertir tiempo en ir al lugar y también, pues te digo, si a lo mejor, si quieres ir porque te gusta ir al súper, a lo mejor, pues ve comido, si llevas a tu familia, pues también que vayan igual, ¿no? Ya comidos, para que no haya más antojos o más tentación de querer meter más cosas al carrito, ¿no? Esa es una forma en la que yo he gestionado también mi accionar con el dinero y créanme que me ha ayudado muchísimo. Pero bueno, así como eso, te vas a dar cuenta por qué es importante esto en cómo priorizar. Y también tiene que ver con las finanzas familiares, porque puede ser que, por ejemplo, aquí en mi casa, su casa, ¿sí? Uno de mis hijos ya también está en edad de trabajar, está trabajando desde hace algunos meses y pues bueno, pues también sumamos parte de su ingreso, claro que no le quitamos más que lo que toca aportar en cuestión de algo necesario para todos, ¿no? Como jabón, papel higiénico, servilletas, cosas para comer, etcétera. Y eso nos permite también tener eh, en su conjunto un total de ingreso, ¿sí? Y también un total de gastos que hay que cubrir, ¿sale? Para ver cómo nos dividimos esos gastos. Ahora, las empresas, porque esas son las finanzas corporativas, ellos tienen que, como empresario, cuando tú tienes tu dinero para invertirlo en el negocio, hay que ver exactamente en qué lo vas a invertir. Si en más maquinaria, eh, en tecnología, ¿sí? Y resumiéndolo todo, en qué tipo de activos, ¿ok? Hablando otra vez de tema de contabilidad, por eso hablábamos ahí arribita, ¿no? Que sí apoya un poquito a estas áreas como la economía, contabilidad, matemáticas, etcétera, porque este concepto de activo en contabilidad te habla acerca de todos los bienes y beneficios que tiene a favor la empresa, como maquinaria, equipo de transporte, equipo de cómputo, tu inventario de todo lo que, si es que eres una comercializadora o si produces algo, pues lo que a tus productos que vas a vender, ¿no? Todo eso son tus activos. Y entonces aquí es donde debes decidir en dónde voy a estar invirtiendo mi dinero, ¿ok? Para tomar esas decisiones que a la larga lo que vas a buscar es que exista otra vez el concepto de retorno de inversión y una ganancia la mayor posible, ¿ok? Y eso también pues normalmente es la chamba de los directivos, ¿sí? En algún momento tu perfil como administrador es llevarte a la alta gerencia, ¿sí? Incluso a ser el líder de una organización, el directivo principal, el director general de la empresa o ser el dueño de una, ¿sale? Pero bueno, va a depender mucho de los planes que tú tengas en tu vida personal y en tu formación. Ahora, esos son los que acabamos de platicar, la rama de las finanzas privadas y las subramas que acabamos de platicar también de las finanzas personales, familiares y corporativas. Ahora, las finanzas públicas son aquellas que involucran al gobierno totalmente, ¿sí? Y abarcan también otras subáreas que tienen en el gobierno. ¿El gobierno cómo se hace llegar de dinero? A través de la política fiscal, ¿sí? Y cuando hablamos de la política fiscal nos referimos a la recaudación de impuestos. A través de los impuestos que pagamos todos, ¿sí? En el país, es como el gobierno tiene dinero, ¿sí? Y a través de ese dinero, pues entonces el gobierno decide en qué gastarlo, ¿ok? Muchas veces también el ingreso que se tiene por todos esos impuestos que pagamos no es suficiente para hacer frente a las necesidades de la población, ¿sí? O de los servicios que va a poner a disposición el gobierno. Por lo tanto, a veces también llegan a deuda pública y como les mencionaba, puede ser que emitan bonos. Ujú.
que vamos a tener que pagar después o endeudarse con otras empresas o con otros gobiernos. Y a través de eso también se hace un presupuesto público. Cada año lo que hacen es cuál es el presupuesto de egresos que van a ejecutar y tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados, ¿no? Muchas veces hay ven que están peleando porque pues tienen que votar para ver si se aprueba o no se aprueba lo que el presidente está, ¿no? Como proponiendo en tema de qué manera distribuir, ¿sí? Este gasto público sale en todo pues, lo que se requiere en el país. Y bueno, ya para ir terminando nuestra clase en vivo del día de hoy, la importancia de las finanzas, como se darán cuenta, es fundamental, porque va a tener un gran impacto en las economías de los países, ¿sale? El que como país, en nuestro país, México, tengamos funcionando correctamente una gran cantidad de empresas que puedan producir bienes, servicios, que podamos nosotros consumir, ¿sí? Nos va a permitir tener una mejor calidad de vida en función de el trabajo que nos den, por el empleo que vamos a tener en esas empresas, que van a elaborar productos y servicios que vamos a poder consumir también nosotros con el dinero que nos pagan, ¿sí? Y entonces eso nos permite pues tener todos los recursos necesarios, ¿sale? Y adicional pues seguir pues manteniendo incluso más ganancias con base a lo que haga yo con mis ahorros, ¿no? Lo mismo con las empresas para seguir creciendo y expandiéndose, ¿no? Incluso a nivel internacional. Ahora, hay una diferencia entre finanzas y economía. Radica principalmente en que las finanzas es un pedacito solamente de todo lo que involucra la economía, ¿sale? La economía toma en cuenta otros aspectos mucho más a profundidad, ¿sale? Y que, bueno, pues las finanzas son parte de ella. Pero, pues, bueno, o sea, sí, sí tiene que ir siempre vinculado con el tema del dinero. Bueno, por mi parte es todo. Digo, se nos acabó ya nuestro tiempo para esta clase en vivo. No se conectó nadie, pero de esta clase que también voy a subir, sí, para que la vean ahí en la plataforma. Si existieran dudas, por favor, háganmela saber. Bueno, voy a través de la coordinación de VC. Voy a ver si me pueden pasar los contactos para que generemos un grupo y podamos ahí tener una mejor comunicación directa. ¿Sale? Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en nuestra siguiente clase.